Bueno, entonces, buenas noches muchachos. Vamos a continuar con la serie de eh, conversaciones sobre el tema de elaboraciones de la red de laboratorio de Merigeo. En esta vez nos va a tocar hablar sobre fundamentos de la teledetección. Para los que puedan ver la pantalla completa, yo les recomiendo con esta metodología, ¿verdad? De que yo no voy a compartir pantalla, sino que todo va a ser a través de mi parte de mi cámara. Entonces, mi parte de la sección de mi cámara la pueden poner full screen para que puedan ver todos los datos que se vayan a presentar acá. ¿Quién entró? Buenas noches, déjame ver. Ah, Fabiola, buenas noches, Fabiola. Ok, muy bien, gracias por entrar. Fundamentos de la teledetección o, en otras palabras, percepción remota. Esta capacitación la he tomado de ARCET. ARCET es el instituto, ¿verdad?, que hace diferentes tipos de capacitaciones para las publicaciones que realiza NASA. Quiere decir de que todos los trabajos... Antes de decirle, esta muchacha, yo la invité, ella trabaja conmigo y está muy interesada en aprender, entonces la invité para que aprenda algo y ver de que se la agregamos. Se llama Lisbeth Hernández. Buenas noches, Lisbeth. No, se perdió. Buenas noches a todos. Ok. Siguiendo, pues. Abajo pueden ver que hay una dirección donde pueden encontrar muchas capacitaciones sobre los fundamentos y cada una de las especializaciones de la teledetección con respecto a la NASA, que son, por ejemplo, los diferentes tipos de sensores, para qué son los sensores, qué tipo de satélite, la órbita de esto, etcétera. Hay mucha cantidad de información en esa dirección. Ok, para inducirlo sobre la percepción remota es necesario comprender algunas formas o definiciones de cómo funcionan en sí los satélites. El satélite como tal tiene dos tipos de órbita, ¿verdad? Como pueden ver, el geoestacionario, o llamado también geos, pasa generalmente sobre el ecuador y mantiene una órbita bastante fija, o sea que no alcanza un segmento total del planeta. Siempre va a tomar el mismo sector una vez que pase, otra vez que pase, cada cierta cantidad de días. Generalmente son a veces 16. En la imagen de abajo pueden ver de que estos dos satélites miran la parte este y oeste de las Américas. A diferencia de la órbita terrestre baja, esto pasa por los polos. Pero si se fijan bien, cuando pasa por los polos, es como que la rotación de la Tierra completamente permite de que el satélite tome todas las fotografías posibles de la Tierra. Entonces, en algunos casos, esto puede tardar simplemente un día o a veces horas, dependiendo del tipo de distancia que se tiene. Por ejemplo, el geoestacionario a veces está hasta 36.000 kilómetros y esto está desde 160 hasta 2.000 kilómetros. Pueden ver de que la forma en plano es este trayecto el que lleva. Mientras que esto es lo que estamos frecuentemente viendo en las películas o en las capacitaciones, cómo es que funciona. Y es que está sobre los polos, ¿verdad? Entonces, ese trayecto que va aquí es este mismo que está realizando. Si seguimos acá, nada más que aquí sería de esta forma, que es esto que está acá. Un ejemplo de esto se puede decir de que son los de Lanza y los de Copérnicos también. La última vez que estuvimos la capacitación con Sonia, ella nos explicó al final una serie de conceptos que teníamos que comprender mejor para tratar de realizar nuestro trabajo de interpretación del ciclo de carbono a partir de teledetección. Y estas son
esos valores son importantes porque aquí tenemos que aprender a qué se refiere, porque cuando digan claramente que se necesita tales características de la imagen de tal satélite, entonces ya vamos a comprender a través de estas categorías, estas características, cómo funciona todo esto. Entonces es importante manejar bien las fuentes de energía que son pasivos y activos. Espectros solares y terrestres que pueden ser visibles, UV de microondas. Eh, tipo y calidad de resolución espacial, temporal, espectral, radiométrica y diferentes aplicaciones y las aplicaciones que pueden ser en uso, todo esto. Vamos a ver cada uno de ellos, pero al mismo tiempo que miramos el satélite y el sensor que tiene. Satélite y sensor. Los satélites emiten, ¿verdad? Captan a través de los sensores, como los ojos que para el cuerpo, información. En este caso, podemos observar de que el Sol emite a través en forma de ondas, ¿verdad? La luz solar, ¿verdad? Llega a la Tierra y esto se refleja en dos formas, o le emite o la refleja completamente, pero también aquí puede ser de que la absorba, ¿verdad? Que quede consumida. Y ya sabemos de que cuando dice que la absorba es que realmente le da los colores a todas las cosas visibles que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver. Entonces son tres, la energía, la radiación que se refleja, la radiación o lo que emite y lo que queda dentro de la Tierra. Por eso es que dicen de que las flores son rojas, pero también son amarillas y son blancas. ¿Por qué? Porque ese espectro de colores, que yo supongo que todos vieron, ¿verdad? El video del espectro electromagnético, vieron que lo que es la luz, cuando le ponían un prisma, presentaba los colores del arco iris, ¿verdad? Y después que con un termómetro de temperatura podían identificar que cada uno de estos colores tenía un valor de temperatura diferente. Es ahí la teoría de que cuando sacaron después el termómetro más allá de los colores del arco iris, pudieron teóricamente detectar cuáles que existía más allá de los colores que están visibles, colores que no están a la vista, que no podemos detectarlo, como son el infrarrojo, el ultravioleta, etcétera. Entonces, la luz del sol llega o se refleja o se emite, o sea que es modificada o se consume. Cuando ingresa a la atmósfera, la radiación solar emitida por el sol puede sufrir diferentes efectos si entra a la atmósfera, dependiendo de que si hay materiales, ¿verdad? Nubes o contaminantes o algunas partículas que puedan ser totalmente que modifiquen la trayectoria o que simplemente la reflexión de la luz, ¿verdad? Entonces, esto puede llegar a árboles, a agua, a agricultura, a pavimentos, en sí, la atmósfera, y todo eso va nuevamente a los sensores, Entonces, por ejemplo, en el caso de la vegetación saludable absorbe las longitudes de onda azul, esta que está aquí, la azul y la roja, esa la absorbe, pero refleja la verde y refleja la infrarroja. Entonces, si es más verde, ¿qué decimos? Si está más verde es porque está más sano. Entonces, y si está menos verde, es que no está menos sano. Entonces, esto depende de la reflectividad y la forma en que lo pueda absorber o reflejar la vegetación. Otro ejemplo de esto es el agua. Las longitudes del agua, las longitudes de onda del agua, de las visibles, son más largas, o sea, que son la verde y el rojo.
Entonces, el agua aparece un poco más brillante si hay sedimento en las capas superiores del agua. Ok, entonces, ¿dónde miran ese brillo? Lo miran acá, ¿verdad? Porque a la orilla del, de las costas hay sedimento, hay arena, hay minerales que están llegando al océano y en la parte más oscura pueden ver que no, la reflectancia cambia, es diferente. Entonces los sensores pueden detectar esa diferencia. Entonces, la atmósfera, bueno, al utilizar la forma en que el espectro de radiación electromagnética interactúa siempre con la atmósfera, los satélites pueden proporcionar información sobre la composición de esta. Esto incluye la presencia, que le había dicho, de partículas que pueden contribuir a la contaminación del aire, o pueden ser las mismas nubes, o pueden ser las precipitaciones, ¿verdad? Las tormentas, las lluvias, los huracanes, casualmente que estamos en Nicaragua pasando uno. Entonces, los satélites pueden detectar radiación que la Tierra refleja al Sol y la radiación que emite la Tierra. Yo te mando, yo te regreso como Tierra. Es una comunicación directa que tienen estos. Y esto nos trae a dos cosas. A qué es primero qué es, a ver, qué es el satélite y qué son los sensores. O sea, hay que saber diferenciar ahí. Los satélites solamente es el medio que lleva aparatos e instrumentos que puedan ser utilizados para estudios científicos. Los sensores, instrumentos de investigación son de diferentes modelos o para fines diferentes. ¿Para qué? Para leer radiaciones o el espectro electromagnético. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestros ojos solo pueden ver cierta cantidad de luz solar, pero otros animales como los gatos, como los perros, como las ballenas, los peces, perciben diferente espectro electromagnético que nosotros, ¿verdad? Entonces, el ojo es un sensor. Exactamente, los tipos de sensores son los diferentes tipos de ojos que tienen. Estos sensores son los que captan estas ondas que están aquí. Quiero saber, me gustaría saber si alguien, para explicar esto, o ya todo el mundo comprendió lo que era el espectro, ¿verdad? Electromagnético. ¿Vieron el video, verdad? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el video? ¿O explicamos todo el espectro electromagnético? Pero, a ver, no sé. Bien, Elvis. ¿Lo vieron bien, verdad? Ok, perfecto. Entonces, el espectro electromagnético, ¿verdad? Desde su longitud más larga hasta su longitud más corta, nosotros estamos en el centro. La luz solar viene, ¿verdad? Y esa luz solar, que es solamente este segmento del todo el espectro electromagnético. Del espectro para la derecha, tenemos la ultravioleta, los rayos X, que es donde podemos ver los cuerpos humanos, ¿verdad? Y los rayos gamma, ¿verdad? Los gamma. Pero esto, si se pueden ver, va para la derecha. Y esto va para la izquierda. El infrarrojo, el microondas, la microonda y las ondas de radio. ¿Qué significa esto que está aquí? Por eso le mandaba a decir, el nanómetro es de aquí a aquí, es la unidad básica con que se puede medir una onda sobre otra onda. La repetición aquí va más larga y esta onda va más corta. Entonces, la onda de luz obviamente es muy chiquitita, 0.00005, son como 6 a 7,5, ¿verdad? Pero el valor de un nanómetro, que le mandaba a decir que es 1 por 10 a la menos 9. O sea, de que es 1 entre
100 billones, si no me equivoco. Entonces es 1 metro, súper chiquitito, chiquitito para poder medir un nanómetro. Entonces, aquí te dice de que la onda de infrarrojo es 10 a la menos 6 metros, nanómetro, 10 a la menos 5 y así sucesivamente para acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos identificar la dimensión. Entonces, ya sabemos que el nanómetro es la unidad de medida que trae. ¿Qué significa que sea también la unidad de medida? De que el receptor, el sensor que está en el satélite, puede decir, yo solamente voy a captar esto que está aquí, este pedacito, que son 10 a la menos 8. O puede decir, yo solamente voy a mirar el infrarrojo, pero solamente esto que escala acá, o esto. Entonces, dependiendo de qué es o cómo está configurado el sensor, va a agarrar un segmento de cada uno de estos. Por tanto, si cada uno de los objetos que son invadidos, bombardeados por la luz solar, adquieren colores, tienen una firma electromagnética. Por ejemplo, esta forma, aquí abajo son los nanómetros, ¿verdad? De la onda. Y aquí está el porcentaje o la escala de reflexión. O la escala de reflexión. Entonces, la curva o la gráfica de la nieve es un poco en línea recta, pero un agua limpia es diferente, pero en direcciones diferentes, ¿verdad? Una va para circunferencial y el otro sube y el otro baja. Y la vegetación, dependiendo de que si la vegetación es sana, va a tener una forma de sube y baja de acuerdo a la cantidad de estudio o captación que se tiene de nanómetro, ¿verdad? Entonces, si la onda, la firma de este señor de que si es una hoja bastante sana, entonces la firma de esa vegetación hoy, mañana y siempre va a ser esta. Ahora, ¿qué instrumento, qué satélite? Eso lo miraremos después. Pero hay que comprender de que cada uno de los objetos que reflejan tienen una firma. El agua, los bosques, la madera, todo lo que miramos al inicio. Entre los sensores existen sensores pasivos y sensores activos. Depende de los cambios de la gravedad o de la radiación reflejada o emitida por la Tierra. Por ejemplo, si el sensor, o bueno, más fácil se lo voy a decir, el sensor pasivo solamente es el que el sol emite la luz y se refleja en el satélite. Y el sensor activo es que el sensor emite una onda y la onda y la recepción, y si es reflejada otra vez al satélite. Conocemos esto. Un ejemplo puede ser, ¿verdad? Que decíamos los GPS que emiten a través de frecuencias de reloj, o también como la misma filosofía, el rayo de luz que emite el láser de la estación total, ¿verdad? Esos son sensores activos, pero los pasivos son los que únicamente emite el sol. Algo importante es que generalmente estos sensores son los que utilizamos o son los que capturan aquellas imágenes que le decimos de radar, imágenes de radar. Y estos son los que más comúnmente los conocemos por ópticas. Ok, hablando de las imágenes capturadas ópticas, estas tienen ciertas configuraciones, ciertas características. Una de esas características
es el tipo de resolución. La resolución depende de la configuración de la órbita del satélite, o sea, entre más alto, más cerca y todo eso. Y obviamente diferentes sensores tienen diferentes resoluciones debido a las capacidades que tienen, como las cámaras que tienen los celulares, las resoluciones de los tamaños de los píxeles. La resolución espacial, la resolución es el área geográfica cubierta por el píxel, ¿verdad? Aquí podemos ver claramente que aquí el píxel es de 1 metro, aquí el píxel de 10 metros y aquí el píxel es de 30 metros. Cuanto mayor es la resolución espacial, menos área cubre un solo píxel. Entonces, menos área cubre un solo píxel. Entonces, si este píxel es de 1 metro, quiere decir de que la resolución es mayor, más alta. A veces eso tiende a confundir. Mayor resolución, el píxel es más pequeño, por sí, claro, así es. Otra cosa del tipo de resolución, además de la espacial, es la resolución temporal. Es el periodo de revisión de un satélite. De revisión. Revisión quiere decir de que hoy lo capturé y después pasa un proceso de correcciones, por ejemplo. También temporal significa cada cuánto va a volver a pasar ese mismo satélite sobre ese mismo sitio, ¿verdad? Una resolución temporal alta claramente dice que es menor a 24 horas o menos de 3 días. O sea que hay satélites de que sí pueden pasar en menos de 24 horas el mismo día o cada 3 días. Y se le considera resoluciones temporales altas. La resolución temporal media son de aquellos que son entre 4 y 16 días que vuelven a pasar en el mismo lugar. Y obviamente la resolución temporal baja son donde el satélite vuelve a pasar en el mismo lugar, pero más allá de los 16 días. Entonces tenemos la resolución espacial y tenemos la resolución temporal. ¿Qué otro tipo de resolución tenemos? Es la resolución espectral. Cuando hablamos de espectral, volvemos a recordar el espectro electromagnético. Espectro. ¿Ah? Entonces, la resolución espectral tiene que ver con respecto a bandas, a las bandas. ¿Qué es una banda? Si está en blanco y negro, ¿la banda de cuál sería? De 1, ¿verdad? Porque una sería de un bit, o es 0 o es 1. Pero si es espectral, que es RGB visible, que esto está acá, yo lo puse acá, entonces tiene 1, 2, 3 banditas, ¿verdad? Las 3 banditas, la banda azul, la banda roja y la banda verde. Cada una tiene, según el satélite, un nivel de lectura de la onda. Aquí dice que el azul está en este segmento. Miren acá, aquí sube la onda del espectro electromagnético, sube, baja en todo este segmento. Entonces dice de que las bandas azules están en este segmento, entre 400, un poquito, 400, un poquito y un 400 más para acá. La banda verde agarra este segmento. ¿Qué significa 1, 2? Que el color verde tenga diferente. No le ponga mente a eso. Eso es porque diferentes satélites le ponen el número de banda diferente. Ok, comprenda. La banda 1 puede ser la banda azul, pero para otro satélite la banda 1 no es la azul, sino que la azul es la banda 3. Eso pasa muchas veces y al final les voy a mostrar por qué. Pero esas solamente son cuando son 3 bandas, nada más hasta aquí llego. Pero yo puedo tener multiespectrales, las mismas bandas, ¿verdad? O sea que sobre esta misma, yo puedo agarrar, aquí solamente puedo agarrar un nanómetro, por decirlo así, pero si yo hago, puedo tener varios verdes. El verde del nanómetro 401, el verde del nanómetro 402, 403, y así sucesivamente. Depende cuántos
verdes puedo comprender, pero generalmente los multiespectrales solamente llegan a 13 bandas. Aquí solamente serían 13 banditas, ¿verdad? O sea que cuántos verdecitos van a tener ahí de 3 a 4, cuántos rojos de 3 a 4 y cuántos azules de 3 a 4, ¿verdad? Entonces, estas son los RGB, que son las bandas espectrales, las multiespectrales, y tenemos las hiperespectrales, que ya sigue siendo este mismo sector, muchachos. Pero aquí aumenta a este valor las multiespectrales. ¿Por qué? Las multiespectrales, si muy bien recuerdan, los que vieron el video, dice claramente que cuando ponía el termómetro en el azul hacia el rojo, la temperatura aumentaba cuando iban al color rojo. Entonces, y cuando lo movía y cuando salía de ese lugar del lado rojo, viene el infrarrojo o el cercano al rojo. Y es ahí donde viene por primera vez el concepto de cercano al infrarrojo. Ya, entonces el rojo y el infrarrojo están pegados, pero está fuera. Entonces, la lectura del infrarrojo es lo que le conocemos a los sensores a térmicos, ¿verdad? Sensores térmicos. Ya habíamos hablado de los sensores, los otros tipos de sensores. Aquí se le suma ahora el térmico. Tenemos el de radar, tenemos el de para crear imágenes ópticas y tenemos para térmicas ahora. Y sucesivamente, más adelante podemos ver de que han habido mayores desarrollos aumentando la forma en que el sensor capta, pero ya está fuera de la onda que está visible. Y cada vez vamos más allá, más largo, y los sensores son más especializados. Se puede decir desde que aquí son los satélites más antiguos y para allá son los satélites hasta el 2021, que fue el último lanzado por Copernicus, por este lado, que llevan nuevos sensores con mayor capacidad para captar otro tipo de bandas. Otro tipo de resolución, la resolución radiométrica, que ya más o menos le había mencionado sobre las imágenes tipo radar, ¿verdad? Depende de la unidad en bits, ¿verdad? La unidad en bits. En otras palabras, este señor que está aquí es un bit. Un bit digitalmente o en informática se le conoce como a la composición del valor de información, o es 0 o es 1. Entonces tiene dos niveles, o es 0 o es 1, o es blanco o es negro. Entonces, si es un bit, es blanco y negro, literalmente, o sea, de dos niveles. Pero si es de 2 bits, entonces de 4 niveles. ¿Por qué? Vamos a ver después. Si es de 4 bits, mire, aquí están 2 bits, 1, 2, 3, 4. Si es de 4 bits, son 16 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 16. Y si es de 8 bits, es 256. Pero si es 16 bits, es 65.536 niveles. O sea, 65.000 tipos de grises. Ese valor de 1 bit, 2 bits, 4 bits, 8 bits y que aumenta, no aumenta por cuadrado, así sencillamente, sino que es el valor de 2 elevado al 2. Por ejemplo, 2 elevado a la 1 es 2. 2 es en el caso de un bit. 2 elevado a la 2 son 4. 2 elevado a las 4 son 16. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. 2 elevado a la 8 son 256. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Y por 2, 256. O sea, entre mayor cantidad de bits, podamos tener mayores colores a escala de grises. Es muy diferente a la parte del óptico. Esto ya son más para imágenes de radar. Entonces, luego viene otra característica importante. Ya lo que era los tipos de resoluciones pasa a otra página. Ahora vamos a los
a los niveles de procesamiento de datos satelitales. Como pueden ver, hay del nivel 0, 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Los datos satelitales están siempre disponibles en diferentes etapas, ¿verdad? De procesamiento. Por lo tanto, esto es lo que se le llama niveles de procesamiento. Los niveles 0 y 1 son los datos del instrumento sin procesar, que pueden ser referenciados con el tiempo. Obviamente, si están sin referenciar, están en bruto, son los más difíciles de utilizar. Si están en el del nivel 2, el del nivel 2 se le conoce como los humedales de suelo, ¿verdad? Proporcionan mediciones humedales de suelo en los 5 centímetros superiores al suelo. Fíjense la diferencia entre este, que está en bruto, y este, que ya mejor está procesado. Ya pueden ver 5 centímetros superiores del suelo, no es inferiores, ¿verdad? Es superiores. Expresado en términos volumétricos, siempre en centímetros cúbicos. Este producto se muestra en una cuadrícula de acuerdo a la cantidad del tamaño, siempre la resolución del píxel, como pueden ver, es bastante grande. ¿Qué creen que va a pasar con uno de nivel 2? Fíjense el efecto. Perdón, al nivel 3. Este producto de humedad del suelo siempre proporciona como una combinación de estimación diaria. Quiere decir de que cuando ya utiliza la información del nivel 2, puede estimar con la cuadrícula de estudio de algoritmos de proyección qué es lo que continúa en el siguiente píxel. Esto solo se logra hacer a través de ciertos sensores, ¿verdad? Pero si se fijan bien, esto es un rango de procesamiento. En el nivel 4, obviamente, la humedad de que se representaba, que era la cosita azul, ya disminuye, ¿verdad? Disminuye y se puede apreciar claramente donde existe una mayor precisión, donde están las aguas. Entonces, esto es otra cosa, el nivel de procesamiento de los datos satélites, porque también depende de la información que vayamos a encontrar. Cuando nosotros vayamos a buscar, a descargar, ahí te van a dar ese dato. Tenemos esta información de tipo tal, de nivel tal, entonces tú tienes que de alguna manera procesarla. Y afortunadamente la forma de procesarlo, eso te lo dan ellos mismos y tú lo haces en los programas. Ellos tienen aplicaciones en línea o lo haces en las aplicaciones de escritorio, ya sabes, como GBC, ArcGIS Pro y QGIS. Pero a todo esto de nivel procesamiento regresamos a una combinación importantísima. ¿Cómo mejorarla? Existen tipos de imágenes que le habíamos dicho multiespectrales, ¿verdad? Y habíamos hablado de las pancromáticas o de radar. Si nosotros fusionamos esta información, vamos a obtener una información mucho mejor, porque obviamente la de radar presenta profundidades. Ella no tiene problemas con las nubes. Él no importa que sea de noche, él puede mandarte la señal y te va a detectar la forma de la Tierra. Entonces, recordemos de que la ventaja del radar es eso, pero el radar es pancromático. El radar tiene diferentes, solo es escala de grises, ¿verdad? Dependiendo de que si es de 3 bits, de 2 bits, 4 bits u 8 bits. Si hacemos esa combinación, podemos apreciar claramente, obviamente con ciertos parámetros algorítmicos, al unir esos dos tipos, vamos a obtener aquí una fusión con una visualización mucho más detallada, viendo las profundidades con las virtudes de una imagen óptica. Y entonces, después de ver las características, tenemos una serie de aplicaciones de todos estos productos que nos dan, que capturan los sensores según las bandas del espectro electromagnético,
que están ubicados en diferentes satélites. Por ejemplo, hay un portal de observaciones de la Tierra de la NASA donde tiene un montón de mapas de diferentes características para que podamos acceder y descargar. Por ejemplo, el mapa de la derecha es del 31 de agosto del 2017. El espectro radiómetro de esto, si se fijan bien, está un poco como hexagonal. Tiene una forma de mostrar cuáles son los cambios que han habido en el tiempo por agua, con el tiempo. Esta es otra herramienta, pero de ARCE, para poder identificar las temperaturas, los fuegos, ¿verdad? Esto utiliza satélites Lanza. Aquí debe ser MODIS el sensor, no Lanza y MODIS. Es Lanza que tiene MODIS. Lanza no tiene MODIS. O sí, pero estos satélites lo trae otro, que lo vamos a ver, que son Terra y Aqua. Ok. Otros aplicaciones que utilizan satélites, un tipo de satélite llamado GRACE, para desarrollar mapas de aguas subterráneas y humedales de suelo, para indicar si hay sequía, si hay sequías de aguas, ya sea superficiales o subterráneas, etcétera. También tenemos acá otro de riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. Vectores me refiero a, ¿verdad? Zancudo. Entonces, eso eran algunas aplicaciones de los productos que nos ofrecen, ¿verdad? La flota de la NASA está compuesta de diferentes tipos de satélites. Habrán escuchado ya varios como Lanza, ¿verdad? En la imagen se muestra, pero aquí aparece un Terra, aquí aparece un Aura, Calypso, Source, aparece Lanza 7, etcétera. Miremoslo uno por uno. Es importante mirar uno por uno porque nos damos cuenta cuál es el satélite que vamos a pedir, porque el satélite es el que tiene el sensor. Entonces, cuando nos dice vamos a estudiar el ciclo de carbono, es porque nosotros vamos a pedirle imágenes satelitales a partir de los capturados del satélite tal, con el sensor tal, con el tipo de resolución, con el tipo de con el tipo de resoluciones, ya sea las que hemos mencionado anteriormente, y si son imágenes ópticas con diferentes bandas o si van a ser de radar. Entonces, en el 2012 se lanzó Aqua, que recopila datos sobre una amplia gama variable y procesos atmosféricos terrestres y oceánicos. Esto incluye desde las precipitaciones, la evaporación y el ciclo de agua. Tiene 6 instrumentos: el EARS, el AMSUM y HCB, que sirve para obtener productos de desastre, para verificar el agua y calidad del aire. Aquí tenemos también el sensor MODIS. El sensor MODIS, o espectro radiómetro de imágenes resolución moderada, observa toda la superficie de la Tierra cada 1 o 2 días. Otro satélite que tiene MODIS, el MODIS es muy famoso, que lo estamos escuchando y que servirá más adelante para tal vez calcular el índice de vegetación ENVI que nos explicaban en la semana pasada. Es el Terra. El Terra es el otro. Aquí está, el Terra. El Terra se lanzó en 1999. Ve, aquí aparece MODIS. Y también tiene otros sensores diferentes: el ASTER, el CERE, el MIS, el MOPIT y el MODIS. Todo esto te puede obtener algún tipo de producto de desastre para agua, tierra y calidad del aire. Es importante tener en cuenta estos dos satélites. Luego tenemos
El instrumento MODIS, que quería explicarlo, que es un instrumento claramente científico lanzado por la NASA, ¿verdad? Al borde del Terra y el agua cuenta con una resolución, miren, una resolución espacial de 250 metros. ¿Qué es esto? El píxel. Y una resolución en las bandas de 1 a 2500 metros en la banda 3 y 7 a 1000 metros o 1 kilómetro en la banda 836. O sea, en la banda 3 y esto tiene una capacidad de tener 36 bandas. O sea que se acuerda cuando hablábamos de la banda que está RGB, ahí solo tenemos 3 bandas. Después tenemos 13 bandas y tenemos las hiperespectrales, que entonces sería de acá de 36 bandas. O sea que MODIS casi completa toda la información que requerimos. El Aura se lanzó en el 2004 y recopila la información sobre la química atmosférica, incluida sobre el ozono, aerosoles y gases, etcétera. Tiene a bordo los sensores HIRDLS, el MLS, el OMIS y el TESS. El OMI y el TESS son dos sensores muy populares también. El OMI, que es el OMI es un instrumento de monitoreo de ozono, OMI. Mide la luz solar reflejada y con un valor de UV visible. Eso también es un valor que lo vamos a mirar mucho. Y el TESS, que es espectrodiómetro de emisión troposférica, observa las emisiones térmicas de la Tierra. O sea que algo de área relevante bastante, porque si es térmica, entonces podemos ver aquí donde hace más calor. Otro satélite es el Calypso. También se lanzó en el 2006 y recopila información sobre estructura vertical de las nubes y las capas de aerosoles. Este satélite tiene tres sensores y mide la calidad. Fíjense muy claramente. El IIR significa radiómetro infrarrojo de imágenes, ¿verdad? Y WFS significa cámara de campo amplio. Esto es lo que te hace para todos los que son topógrafos, bueno, todos nosotros, es lo que desarrolla un perfil. No, tal vez no alcanza a ver, pero aquí hay una línea. Pueden ver, esa línea es lo que capta y esa línea es esto. Mide la altura, la altitud de 0 a 8 kilómetros y aquí la distancia. ¿Qué es lo que pueden ver? Aquí está la nube, ¿verdad? De smog y nube. Aquí son, esto que miren aquí, esto es colores, pigmentos de polvo o puede ser de volcán. Y esto es una nube pura. En el caso de acá, aquí miran una línea recta. Aquí la altura también de 0 a 8 kilómetros son perfiles. Igual pueden ver de que lo que detecta que a 2 kilómetros de altura están las nubes. Es muy importante a la hora de hacer diferentes tipos de estudios de contaminación. Humo, nubes. Esto es sobre Chile, del 2017. Luego tenemos el satélite navegador, el HIGINS, que me llamó la atención que se llama Higgins como ganso y ponen un gansito ahí. Este es una serie de 8 satélites, ¿verdad? Y mide la velocidad del viento en la superficie. Cada satélite tiene un instrumento de mapeo llamado CDDMI. Instrumento de mapeo Doppler de retardo. El sensor recibe señales directas de GPS reflejadas en áreas de aplicaciones, principalmente desastre y agua. Estas señales de GPS se diseñan originalmente para monitorear, obviamente, la velocidad del viento, la humedad como tal que transporta. Aquí abajo yo siempre dejo algún tipo de conexión el vínculo para que puedan investigar más acerca de estos mapas.
Tenemos el GPN, este es muy interesante, este tiene una relación directa con la NASA y el Centro de Investigación Espacial de los japoneses. Eh, Recopila datos sobre la precipitación, proporciona estructuras de tormentas en 3D, ¿verdad? Como pueden ver, pasó sobre la tormenta tropical, dice Florence, el 7 de septiembre de 2018. A medida que la cámara se acerca a la tormenta, se revelan las diferentes volumétricas de PR de la tormenta. Un plano con corte se mueve a través del volumen que lo miraron al inicio y los tonos verde a rojo representan la precipitación líquida. La precipitación congelada se muestra en cian y morado. Mira, ahí va recogiendo el sensor cuando iba pasando. Estos son bastantes de captura. No es una captura óptica, sino captura otro tipo de información, ¿verdad? Luego tenemos el Graceful, son un par de satélites gemelos que miden más que todo la distorsión de la gravedad, ¿verdad? Se lanzó en el 2018. En el mapa de la derecha, pueden ver, muestra cómo responde el agua subterránea poco profunda, muy interesante. En día lluvioso en el 2000, no, esta es una recopilación del relativo de 48 al 2012. Se basa en diferentes épocas, ¿verdad? Entonces, pero me imagino que tenía un historial para poder identificarlo. Pero es muy interesante saber de que esto puede medir la distorsión de la gravedad, ¿verdad? Es algo genial. Bueno, otro, no es un satélite, pero es un objeto, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce, la Estación Internacional Espacial, también tiene una gran cantidad de sensores. El ASIN, el CAD, el COSTRES, el OCO3, el OCO3 significa Observatorio Orbital de Carbono. 3. Utiliza 3 espectrómetros para analizar la presencia de ¿qué? Del CO2. Muy interesante para el proyecto que nosotros estamos realizando. En una columna de aire, podemos ver en una columna de aire la calidad de este. Pues esa foto que está ahí, ¿verdad? Esa foto no está tomada con ninguno de esos instrumentos. La fotografía esa la tomaron en el 2018, el 10 de junio, con una cámara digital Nikon, con un lente de 1600, por los miembros, obviamente, de la estación espacial. Tenemos acá esta gran cantidad, esta famosa palabra, lanza. Lanza 7 tiene dos sensores. El primer lanza que se lanzó fue en 1972. El lanza 7 es de 1999, no es el primero, por eso el 7 se utiliza bastante. El ETM o mapeador temático mejorado. Tuvo algunos problemas en un tiempo, pero al final llegaron a utilizar las imágenes, ¿verdad? Esta es la versión mejorada de Lanza 5, por eso lo pongo aquí, que también tenía estos dos tipos de sensores, MSS y TM. Eso lo vamos a escuchar también bastante. ¿Qué es lo que nos permite el Lanza 7? Bueno, a la derecha podemos ver estas imágenes satelitales en color natural. Muestra el río Padman de 1988, 1992 y el 2018. Las imágenes fueron adquiridas por estos satélites y también una parte con el Lanza 5. Pueden ver perfectamente el comportamiento de las aguas del río, cómo fue cambiando. Después de Lanza 7 vino el Landsat 8 que trae estos dos sensores, el Odyssey y el TIRS. Fue lanzado este satélite el 2013. Recopila datos sobre la cobertura terrestre, las regiones costeras, el hielo polar
y las islas. Pueden ver ahí a la derecha, ¿verdad? El río Mississippi. El 27 de febrero del 2014, este río sufrió una inundación, un desborde. Pero para poder hacer una imagen de este tipo falso, vista de color falso, hicieron una combinación de bandas. ¿Qué me refiero a combinación de bandas? ¿Se acuerdan cuando hablábamos banda 1 el azul, banda 2 la verde y todo eso? Entonces, la combinación de bandas 654, que pueden ser azul, verde y rojo, entonces te permite crear una imagen nueva. Aquí ya empezamos a hablar de combinaciones de bandas y eso es nuestro día a día, nuestro pan para poder crear diferentes estudios. Todos los científicos lo que hacen es hacer combinaciones de diferentes bandas de la imagen de diferentes épocas obtenida con diferentes alturas y etcétera. Ese es el Landsat 8. Acaban de lanzar el Landsat 9. El Landsat 9, esto está como que trae todo lo anterior y eso ahí tiene los dos sensores. La versión anteriormente, el 8 era el OLI y el TIRS, ahora es OLI 2 y el TIRS 2. Dos sensores también muy populares que vamos a trabajarlo mucho, ¿verdad? ¿Qué tipo de observaciones? Igual, pero aquí se le suma la parte de la tierra, no solo de las costas. Y aquí tenemos una gráfica de la historia de la vida útil que tienen los satélites de Landsat. Desde Landsat 1, Landsat 2, aquí terminó, Landsat 3, Landsat 4, Landsat 5 nunca existió por alguna, así que tal, perdón, el Landsat 5 hasta tiene un récord de la gran cantidad, el más largo, el que ha emitido mayor cantidad de productos. El Landsat 6 es el que no tiene información emitida, parece que tuvo algún problema. Y el Landsat 7, lo acabamos de mirar, el Landsat 8 y el de ahorita que está recién salido, ya tenemos información, es el Landsat 9 emitido el 2021. Pero no solo Landsat y no solo los que hemos mirado, el Terra y el Agua, también existe otro importante para nosotros que es el OCO2, el Orbit Carbon Observatorio. Se dedica a recopilar datos sobre el dióxido de carbono atmosférico. Eso también nos interesa. El satélite tiene como instrumento a bordo como 3 espectrómetros, ¿verdad? Para poder detectarlo. Obviamente, la área de aplicaciones siempre va a ser la calidad del aire y la tierra. Este que está aquí es un mapa meteorológico hecho en Finlandia, utilizando datos de esto para crear un mapa de emisión humana del dióxido de carbono. Muestra dióxido de carbono generalizado alrededor de las principales áreas urbanas, así como algunas bolsas pequeñas alrededor, como esta, ¿verdad? Pero obviamente, si le damos clic acá, podemos ver de cómo está China. China está terrible aquí. Luego tenemos otro satélite, el OSTM, se lanzó en el 2008 en colaboración con Francia, ¿verdad? Ya con la Unión Europea. Tiene el sensor AMR, el sensor DORIS, el GPSP, el RA. Este es importante para detectar el comportamiento del fenómeno de la niña. ¿Qué hace este, verdad? La anomalía de las alturas de la superficie del mar. En el 7 de diciembre de 2017 son datos recopilados con estos sensores. La niña, o sea, el fenómeno de la niña, extrae agua fría de las profundidades, miren, de las profundidades del Pacífico Oriental, energiza los vientos del este y empuja el agua superficial cálida hacia Asia. Véase bien las ondas de agua tibia que se mueven hacia el oeste a través del Ecuador. A la vez, miren la circulación atmosférica global y las corrientes en chorro que cambian según el suministro del calor y humedad en el vasto océano Pacífico. Es increíble todo esto. Luego tenemos el SMAP,
se lanzó en el 2015, fue diseñado para medir la humedad del suelo. Aquí pueden ver a la derecha la Amazonía, es en ese río más grande del mundo y en términos de agua dulce que transporta y descarga al océano Atlántico. En esta animación pueden ver claramente la descarga de agua dulce en el Atlántico. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo sale? ¿Dónde va el agua dulce? Siempre preguntamos que cae en la tierra. Ahí va para el agua y esa es la cantidad. Tenemos la pluma, se le dice pluma como la pluma volcánica de, la, de la nube de tóxicas que emite el volcán. La pluma amazónica de salinidades relativamente baja se mueve hacia el norte y hacia el oeste por las corrientes oceánicas. Tenemos el Suomi NPP, que tiene los sensores ATM, Ceres muy importante, que lo vamos a mirar. El BIRS también. Este sirve para calcular la calidad del aire, desastre de tierra. Recopila datos sobre el cambio climático a lo largo de cierto plazo, a largo y a corto plazo. En esta imagen podemos ver las luces nocturnas de una vez que haya pasado. Aquí es Puerto Rico. Una vez que pasó el huracán María. Entonces, utilizando los sensores BIR, detectan la luz en rangos de longitudes de onda desde verde hasta infrarrojo, ¿verdad? Dándonos a conocer dónde es que existe mayores espectros de luces y que hay actividad, ¿verdad? Una vez de que haya pasado esta tormenta. Mira aquí cómo está. Aquí todo esto está brilloso, pero aquí está todo oscuro. Y esto nos trae a una serie de preguntas que es importante que me la resuelvan y que yo sé que tal vez están dormidos, pero esto es bastante información. Y me gustaría que alguien, por ejemplo, me dijera qué miden los satélites del sistema de la Tierra atmosférico. ¿Solo miden la luz visible o la radiación electromagnética o el agua? ¿Qué miden los satélites del sistema de la Tierra, de la atmósfera? Tierra-atmósfera. ¿Quién se anima a responderme a esa pregunta? Las respuestas son solo luz visible, radiación electromagnética o agua. A ver, despiértense, yo sé que están cansados. Vamos a hacer como los chavalos, número tal. Bárbara, siempre te molesto. No sé si está. Bueno, estas son preguntas. Luz visible. No, no, pero gracias por participar. Se llevó, no se puede llevar el premio. ¿Alguien más? Es la radiación electromagnética lo que miden los satélites. El resto de las preguntas se las dejo de tarea en casa, ¿verdad? La vegetación saludable refleja energía en qué parte del espectro electromagnético. ¿Qué parte del espectro electromagnético podemos ver con nuestros ojos? Obviamente todo el mundo va a decir visible aquí. Entonces, esto es importante, este quiz, para que nos pongamos avispas de qué es lo que tenemos que manejar, ¿verdad? A la hora de seleccionar. Al inicio de esta iniciativa del laboratorio de observaciones de la Tierra, nos dimos cuenta de que estábamos bien crudos, que no sabíamos mucho sobre ni de satélites ni de tipo de imágenes. Entonces, esto es muy importante manejarlo. Todo lo que le hemos estado hablando son satélites de la NASA. No puedo terminar ahí y tengo que continuar y hablarles de la iniciativa Copérnicus Centroamérica, que Copérnicus es otro grupo parecido a la NASA que tiró al espacio satélites con mayor capacidades. Así es, con mayores capacidades. Tiene Sentinel-1 hasta el Sentinel-6. Por ejemplo, el Sentinel-1, fíjense bien, tiene dos satélites en la órbita, tiene dos satélites en órbita. Y dice que pasa cada 3 días sobre la línea ecuatorial. La resolución es de 4 a 40 metros.
No sé si en algún momento leyeron cuánto era la resolución de alguno de los otros. Era 250 metros, 1 kilómetro, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando que la resolución disminuye y además el Sentinel-1 es de radar. El Sentinel-2 emite imágenes ópticas y pasa cada 5 días y su resolución es de 10 a 60 metros. El Sentinel-3 es de sensores ópticos. Menos de 2 días se revisa, dice, y la resolución son 300 a 1200 para mirar el sensor y altimétrico, y así sucesivamente. ¿Qué es lo importante sobre esto? Miren, todo esto de los Sentinel es gratuito. Toda esta cantidad de datos los podemos descargar tal y como los tiene los de la NASA, con de Lanza, con los de Terra, con todos los que acabo de mencionar. Toda esta información la podemos buscar en la internet. Una de las imágenes que emitió fue la de septiembre 20 del 2020 a 2021. Obviamente saben de que una fotografía no puede tener todo limpio, sino que esta es una serie. De septiembre a marzo, todo este terreno, todas las nubes, las desaparecieron. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, marzo. En 8 meses, todo este terreno lo limpiaron. Y eso viene limpiándose siempre. Algo importante siempre es que tienen 13 bandas. Esta es otra fotografía de ellos, de Sentinel-2, que tiene 13 bandas. 13 bandas, muchachos. Los de Lanza y todo eso ya tienen un poco menos de bandas. Miren cómo es cuando el 31 de mayo del 2021 el Sentinel-3 tomó esta fotografía de Panamá. Está, terrible. A diferencia de Landsat 8, Copérnico tiene entonces la mayor probabilidad de obtener y procesar imágenes eliminando las nubes porque pasa más rápido, a diferencia de Landsat 8 que pasa cada 16 días. Y el de Copérnico ya lo tiene a los pocos, a 2 días. Antes de continuar a la última parte, quiero mostrarle esta información que está acá. El satélite, este es un archivo Excel que yo hice. Dice, hablamos que la primera es el satélite Landsat 5, tiene el sensor MS y el sensor ETM. Dice que la banda 4, 5, 6 y 7, ojo con esto, muchachos. Cuando hablamos de banda, es cuando yo cargo la imagen TIFF en ArcMap, ArcGIS Pro, en QGIS, él me manda a preguntar cuáles son las bandas o la cantidad de bandas que tengo. Porque la imagen ya trae por defecto. Puede ser que traiga estas dos o puede ser que traiga todas en conjunto. Y yo le quiero decir, ok, yo quiero utilizar la banda 4, que es el verde, y la banda 6, que es el infrarrojo. Ese dato es muy importante. Entonces, el sensor MSS tiene la banda 4, el verde, la banda 5, el rojo. También tiene el rango del espectro en nanómetros. Miren que el verde está de 500 a 600 el rango de nanómetros, y la resolución, ¿verdad? Obviamente espacial de 57 metros por 79 metros. ¿Qué cosa? El píxel. O sea que abarca 4.500 metros cuadrados. El ETM que dice aquí es un mapeador temático mejorado. Dice que la banda, por eso es muy importante manejar qué banda tiene. Aunque es el mismo satélite, otro sensor dice que la banda 2 es el verde. Ojo con esto. Y el verde en el sensor MS es el 4. El azul es el 1 y este no trae. Miremos más adelante. Ok, el Landsat 5 con eso mismo también tiene estos rangos. Fíjense en los rangos. El rango del verde es de 500 a 600 y el rango del verde es 520 a 600. Y la resolución, a diferencia de que aquí era 57 por 79, aquí es de 30 metros.
Ojo con esto. 30 metros la resolución del píxel. Quiere decir de que cuando yo vaya cambiando a otro nuevo satélite de Lanza 5 a Lanza 7, ahora tengo más bandas, tengo 8 bandas de las poquitas bandas que tenía aquí. Aquí tenía 4 y aquí tenía 7. Ahora el Lanza 8, el Lanza 7 tiene 8 bandas. El azul es la banda 1, el verde es la banda 2. Recordemos, las bandas están dentro de la imagen. Cuando lo cargamos a ArcGIS Pro, eso ahí nos va a decir cuáles son las bandas. Entonces, miren, de Lanza 7, 450, 520, el 5 y 450 no se modificó. A diferencia de que la mayoría está igual, aparece aquí la banda 8, que es la pancromática, que está a una resolución aquí de 15 metros, pancromática o de radar, ¿verdad, muchachos? Luego tenemos el Lanza 8 y aquí ya aumenta la cantidad de bandas. Aquí ya tenemos 11 bandas y aumenta aquí a la banda costera aerosol. Mire qué interesante. Rojo, infrarrojo cercano, otro infrarrojo, pero corta 1, acorta 2 y cercano al infrarrojo. Luego tenemos el CIR y luego tenemos las térmicas, versión 1 y la versión térmica 1 y térmica 2. Fíjense que la resolución de las térmicas es cada 100 metros, a diferencia de acá. Luego con el Lanza 9 ya no son 11, sino así siguen siendo las 11. Me pareció que eran 13, pero no, 11. Esa es el Sentinel. Tiene mejorado ambos. Fíjense bien de que en la costa aerosol aquí dice 435, 451, aquí dice 430, 450. Mejora el espectro, el tanómetro de la onda que está funcionando. Todos estos valores cambian aquí. Estos son los Lanza. Más adelante yo tengo los Sentinel, que son de Copérnico. Pero mire qué interesante. Este tiene más bandas. Este tiene 13 bandas. Y además de que 13 bandas, miren la resolución espacial. Este tiene 60 metros, pero este dice 10 metros. Azul, verde y rojo son de 10 metros. Y aquí son de 30 metros. Aquí hay una gran cosa muy increíble que ver. Y aquí también, obviamente, el NIR pasó a 10 metros y el NIR de acá es de 30 metros. Aquí aparecen estos dos sensores más que son más allá del espectro. ¿Qué significa ese WIR? Hay algo muy importante saberlo. El espectro, tenemos aquí las bandas que son visibles, entonces se le llama BIS. A lo que se le llama infrarrojo cercano, es lo que le hicimos NIR, que tenemos aquí la banda 7, la banda 6, la banda 8A, la banda 9, y luego viene la SWIR, que es la banda 10, la banda 11, la banda 12, para medir la nieve, el hielo, la vegetación, el estatus de la vegetación, etcétera. Este es Sentinel 2, este es Sentinel 2A. Existe mucha información, pero ya sabemos que hablamos de nanómetros, ya hablamos de resolución espacial o resolución espectral. Regresando, luego venimos a que esta información puede ser aplicada o utilizada de Copérnicus a través de publicaciones que realizan con ciertos eventos. En el 2020, en agosto de 2020, hubo una inundación, ¿verdad?, en la región del Caribe. ¿Qué fue todo eso? El IETA, el IOTA, ahí está, ya ellos mismos preparan la información, la procesan y la publican. No la tiene solamente Nicaragua, sino que ellos mismos la van publicando. Pero esto a veces pasa con una carta que se escribe de solicitud de los países miembros de ciertas organizaciones como los de Amerigeo, ¿verdad? Como decirlo así, SICA. Miren, aquí también tenemos la información que ellos mismos producen y que la comparten y la colaboran. Aquí está. Importante. Satélites, Lanza, BIRS, Sentinel-2,
resoluciones espaciales de 30 metros, los MODIS de Terra tienen 250, 500 y 1000 metros, ojo, muy claro, esto pasa cada 16 días, miren que el Sentinel, a diferencia de estos, de 30, de 10 metros, 20 metros, 60 metros, pasan cada 5 días, el ABHR, pero tiene 1100, 1100 metros la resolución, pasa cada día, este pasa 16 a 2, y este pasa el icono menos 3 días, pero creo que es privado. Esta es la información de resoluciones satelitales al 2019. Aquí tenemos lugares donde podemos descargar información. Siempre tenemos Copérnicos, tenemos el hub de Copérnicos y el explorador de Copérnicos. Aquí tenemos para descargar imágenes en la página USGS. Aquí tenemos el portal de el Explorer. Y aquí viene algo que trabajamos con Sonia la última vez. Esto que explicó Sonia, tal vez Sonia me ayuda ahorita y lo explica nuevamente. Te puse 3 láminas para que nos explicara esto, y ahora con esta información ven lo importante de que lo que explicaban el grupo, cuál era la información que se necesita para determinar la estimación del ciclo de carbono. Ya hablamos aquí de diámetro de árboles, mortalidad, hablamos de ENVI, el sistema de vegetación. Sonia, ¿estás ahí? ¿Me ayudas? Sí, por acá estoy. Bueno, a ver, lo explico nuevamente entonces esta parte de acá. En cuanto a estas, estábamos hablando de cómo se estima el ciclo de carbono. Primero hablábamos de, antes de estas diapositivas, hablábamos de cómo se muestra el stock de carbono, que puede ser un muestreo destructivo cuando se pesa directamente los componentes de biomasa, no destructivo cuando se usan ecuaciones alométricas dependiendo del tipo de vegetación. La percepción remota y teledetección también se usa para esto. Y en cambio, esto de aquí tiene que ver con el muestreo de los flujos del carbono. Espero que se acuerden el concepto en cuanto a los flujos de carbono, que tiene que ver con los procesos que afectan a este stock. El stock sería la biomasa, los árboles existentes, y el flujo de carbono sería los procesos que afectan a esto, que principalmente es la fotosíntesis o la respiración de los autotrófica, pues, de los seres vivos, y heterotrófica cuando pues ya son organismos muertos. Entonces, para medir estos flujos se usan dos diferentes tipos de metodologías. La una puede ser estas de parcelas permanentes, que se usan cuando el área de muestreo es definida y se mide a repetición la concentración de carbono en la atmósfera, y se tiene un poco la medida de cómo afecta el crecimiento de los árboles o su mortalidad en cuanto a la concentración en la atmósfera. Y otro tipo de muestreo es la percepción remota, cuando se usan los satélites ópticos. Entonces, para esto se necesita la información espectral de la interacción de la luz con la vegetación. Entonces, bueno, hablábamos de la reflectancia y de, bueno, qué es lo que miden o reflejan los satélites. Entonces se tiene que el contenido de clorofila y la productividad de los bosques se pueden medir a través del índice normalizado de vegetación, el NDVI, que es lo que veíamos la clase pasada. Bueno, entonces aquí yo les había puesto 2 estudios, que aquí no se visualiza mucho, en cómo se usan las imágenes satelitales. En primer lugar tenemos el cálculo de la biomasa aérea. Este es
un artículo científico realizado por una universidad en Ecuador. Dice: cálculo de la biomasa aérea y carbono capturado de la reserva Yanacocha a través de estas imágenes satelitales. En este proyecto se calculó la biomasa aérea y el carbono capturado de esta reserva biológica Yanacocha, con el uso de una particularidad de imagen que es la satelital Rapid Eye. Tal vez quiera Elvis que comparta las diapositivas para que se mire mejor. Perdón. Sí, está bien, ya te lo paso. Solo quiero mostrar que aquí mismo las aplicaciones que nos había mostrado son ante la detección de sumideros de carbono. Dice cuáles son las aplicaciones. Si yo digo aplicación para seguimiento de uso del suelo, ¿qué sensor voy a utilizar? El TM de Lanza, el ETM de Lanza, Spot HRB, el NOAA, el Spot SAR, el LIDAR. ¿Qué tipo de resolución? Alta, alta, baja, alta. Si yo quiero ver niveles de carbón en 1990, yo tengo que utilizar el ANSA TM, el NOAA. Si yo quiero cuantificar la biomasa, ya me dice el sensor de forestaciones, el MERI, el MODI de Terra. Mira, aquí aparece el Terra, el agua y el Aster. Y de forestación tenemos el Iconos, el Sport, el SAR y el LIDAR. Todo esto, lo que acabamos de ver, lo tenemos acá. Entonces, puedes compartir la pantalla sin ningún problema. Este fue otro, lo que habló Elvis fue otro de los estudios que yo les había marcado la semana pasada en cuanto a para qué nomás se pueden aplicar estos sensores remotos. Ok, bueno, vamos a terminar ya la presentación también. Miren esto interesante. Si se utilizan datos de Lanza 8, entonces la fórmula para calcular el ENVI es restar la banda 5 con la banda 4 y eso dividirlo con la misma sumatoria como eso, donde la banda 5 y la banda 4 representan las ondas rojas, .64, .67, y la otra, y tenemos la otra onda SNIR, que son el micrómetro. Aquí pongo un artículo de cómo es una imagen de ENVI y cómo interpretarla. Ya aquí es una imagen utilizando. ¿Se acuerdan cuando lo dije? Nosotros seleccionamos de una imagen y decimos, seleccionamos la banda 5 y de la misma imagen la banda 4, pero hacemos una resta de esas matrices. Ese producto de imágenes de colores nos va a dar esto. En otras palabras, el índice de vegetación de diferencia normalizada de Lanza puede cambiar de esto a esto, por según las bandas que yo quiera utilizar. El índice se utiliza para cuantificar el verde de la vegetación y es útil para comprender la densidad de la vegetación y evaluar los cambios de salud de la planta. Esto es casi ya en la combinación de lo que me decía Sonia con el estudio, ¿verdad? Entonces ya estamos dentro, ya estamos cerca de comprender muy bien las terminologías para construir nuestro laboratorio. Y por último, ya se acabó todo, aquí aparecen mayor combinaciones, mayores fórmulas para poder calcular el diferente ENVI con diferentes bandas para obtener diferentes datos. Y yo termino totalmente allí y entiendo de que todos están cansados porque fue larga, pero eso era parte del estudio. Así que le agradezco mucho. ¿Alguien tenga algún comentario? El micrófono es todo de ustedes. Y ahí está.